Bendiciones, iglesia. Si tienen sus escrituras, vayan tomándolas. Vamos a iniciar orando, por supuesto, y también leyendo un par de pasajes, uno en Deuteronomio capítulo 6 y uno más en Efesios capítulo 6. Vamos, por supuesto, a orar, a encomendar este mensaje, este estudio bíblico de esta noche a nuestro Dios, que Él sea el que nos guíe y que Él sea el que se lleve toda la gloria en todo lo que hagamos en esta meditación. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias en esta noche que nos permites estar definitivamente en el mejor lugar, en el lugar donde juntos, como familia, padres, hijos, jóvenes, adultos mayores, todos, Señor, nos reunimos con un propósito, que es exaltar tu nombre. Mi súplica, Señor, mi oración es que lo que hagamos, que lo que prediquemos, que lo que meditemos en esta noche cumpla ese propósito igualmente, que sea de exaltación, Señor, para tu nombre. Señor, ruego que lo que yo no puedo hacer, Señor, tú lo hagas, que es dar vida, Señor, a aquellos que están en muerte, en sus pecados. Dar luz, Señor, a aquellos que se encuentran en tinieblas. Dar libertad a aquellos que se encuentran en esclavitud. Esa es mi súplica, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 6 y Efesios capítulo 6 son pasajes que hemos estudiado recientemente y el tema de esta noche tiene que ver también con la familia. El título es La instrucción que quiere el Señor. Y aunque es un tema más familiar, tiene que ver con toda la iglesia. Padres, hijos, jóvenes, líderes de ministerios, pastores, por supuesto, con toda la iglesia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice la escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De nuevo leo el versículo 7, que dice que esas palabras las tenemos que repetir a nuestros hijos. Tenemos que hablar de ellas con ellos, en nuestra casa, en el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos, en todo tiempo. Y Efesios capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ambos versículos hablan acerca de la responsabilidad y de los roles que tiene cada miembro de la familia, los padres, los hijos, y cómo ellos deben de interactuar con respecto a algo que es central en la vida de todos nosotros como creyentes, que es el evangelio. Los sociólogos, aquellos que se dedican a estudiar las estructuras que hay en nuestras comunidades, a nuestro alrededor, dicen que solo hay una institución hoy en día que tiene la capacidad de darle continuidad a la familia, y esa es la iglesia. Ninguna otra institución a nuestro alrededor, llámese deportiva, llámese política, llámese sociológica, de cualquier otra índole, tiene la capacidad que tiene la iglesia, que es darle una cohesión a la familia. Es la única institución que tiene en un mismo edificio a niños recién nacidos, a pequeños, a jóvenes, adultos mayores, y todo ese espectro se encuentra aquí representado. Lamentablemente la familia se encuentra bajo una gran depresión que la está fracturando y la está fragmentando. Hoy en día nos encontramos que esa presión y esa fragmentación ha llegado también a la iglesia. Yo en mi vecindario me doy cuenta, por ejemplo, en las iglesias, que cada vez hay más letreros que dicen por ahí: culto tradicional, domingo 8 a.m., culto contemporáneo, domingo 11 a.m.,
Eso quiere decir que ese tipo de iglesias ya fragmentaron su congregación en dos. Los que les gusta un estilo de reunión, quizás por la música, quizás por la edad, quizás por el sonido, quizás por la predicación, y aquellos que les gusta un estilo quizás, como llaman algunos, más contemporáneo. Y esa fragmentación también se encuentra a nivel de los niños. Hay iglesias que tienen, por ejemplo, el culto infantil, y eso quiere decir que llevan a los niños a un lugar, a un galerón, a un salón grande, y ahí tienen su propio culto. Ahora, antes de emitir un juicio y decir si eso es bueno o eso es malo, quiero pasar con ustedes, repasar, estudiar lo que dice las Escrituras al respecto. Regresando a Deuteronomio y a Efesios, nos encontramos con una sencilla misión para la familia, y esa es preservar las Escrituras, preservar el Evangelio de generación a generación. Esa es la misión que cada uno de nosotros padres y también abuelitos tienen en sus familias, preservar el Evangelio. Todos estamos de acuerdo en que la necesidad más grande de nuestros hijos es el Evangelio. Todos creemos que necesitamos mejores modelos. Un mejor modelo, quizás en su hogar, quizás aquí en la iglesia, pero lamentablemente esos modelos escasean. De hecho, no solo en nuestra iglesia, sino en varias congregaciones, una de las grandes faltas es siempre los maestros en la escuela dominical. Lamentablemente, nuestras escuelas dominicales, y no digo aquí, sino en general, muchas se encuentran llenas de jóvenes. Y por alguna razón sospecho que es porque a los papás no les gusta estar mucho con sus hijos y dejan que mejor otros se encarguen de esa responsabilidad. No digo que sea malo, pero tiene algo por ahí que no está bien y vamos a hablar de eso. Varios coincidimos que lo que necesitan nuestros hijos es disciplina, pero también nos enojamos cuando nos dicen en la escuela o aquí en la iglesia que nuestro hijo cometió una falta y se hace un revolú, como dicen los puertorriqueños, si a un papá le dicen algo acerca de su hijo. Es algo que ha sucedido. También sabemos que nuestros hijos necesitan mayor enseñanza, pero pocos son los padres que se sientan con sus hijos y comparten con ellos un tiempo de educación cristiana acerca del Evangelio con ellos. Me gusta un pequeño escrito que un profesor, también predicador, D.A. Carson, habla al respecto. Hablando de la necesidad más grande, que es la necesidad espiritual, él dice: si Dios supiera que nuestra necesidad más grande es la económica, yo creo que nos hubiera mandado un economista. Si Dios supiera que nuestra necesidad más grande es el entretenimiento y la diversión, nos hubiera mandado un payasito, ¿no? O un comediante. Si Dios supiera que nuestra necesidad más grande es la salud, nos hubiera mandado un doctor, un médico. Si supiera que nuestra necesidad más grande es la estabilidad política, nos hubiera mandado un buen primer ministro. Si Dios supiera que nuestra necesidad más grande fuera fill in the blank, nos hubiera mandado eso. Pero Él sabe que nuestra necesidad más grande tiene que ver con la rebelión profunda que hay en nuestro corazón. Esos bebés que ahorita están cargando nuestras hermanas, esos niños que tienen ahorita en la escuela dominical, esos angelitos nuestros, cada uno de ellos nacen en una condición que nosotros nacimos en algún momento, y es de rebelión. Esos angelitos que no rompen ni un vaso están condenados. La Biblia dice que todos hemos pecado, desde los bebés hasta los más grandes, y que por lo tanto todos estamos sujetos a condenación. Nuestra necesidad más grande no es el entretenimiento, no es la salud, no es la economía, es la espiritual. La Escritura es clara sobre la función que tenemos los padres en nuestras familias, es transmitir
la escritura. Y esta transmisión requiere de un esfuerzo que sea continuo, que sea sistemático, que tenga objetivos y que se pueda evaluar. Se lo repito, un esfuerzo serio de transmitir las escrituras requiere que sea un esfuerzo continuo, de lunes a domingo, y que se repita, que sea programado, que usted ponga un horario bien establecido, que sea intencional, que mantenga usted una prioridad al respecto y que tenga objetivos que se puedan evaluar. Eso garantizará que la transmisión pueda ser más efectiva. Y la Biblia dice eso, que la fe viene por el oír y el oír viene por, y la fe viene por el oír y el oír es de la palabra de Dios. Ahora, esta responsabilidad de transmitir el evangelio lamentablemente la hacemos a un lado. Creemos que nuestros hijos conocerán un día del evangelio así como de manera espontánea, así como nacen las flores por ahí afuera, o de pronto nace una semilla y crece y sale un árbol, y creemos que así será con el evangelio. Creemos que de manera automática, mandándolos allá a la escuela dominical, un día ellos conocerán del Señor y serán salvos. Mi hermano, si estás tú pensando así, si tú crees que llevando a tu hijo a la escuela dominical es suficiente, te lo digo, estás mal y estás desobedeciendo la palabra de Dios. La escuela dominical tiene muchas cosas positivas, pero también tiene muchas limitaciones. Una de ellas es el tiempo. Suma la cantidad de horas que están aquí a la semana, si los traemos a la iglesia, y suma la cantidad de horas que están contigo durante el año, y verás que la escuela dominical tiene más las de perder que las de ganar. El plan original de Dios, como lo leímos en Efesios y también en Deuteronomio, no es la escuela dominical. El plan original de Dios para transmitir las escrituras es la familia. Ahora déjenme explicar un poquito el contexto para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está pasando en la iglesia del día de hoy. La escuela dominical es reciente en la historia de la iglesia. La escuela dominical nace más o menos en los años 1800 en el Reino Unido, algo así como pan y chocolate. En los años 1800 los niños estaban en las calles pero por todos lados. Era un fenómeno de homelessness, de que se encontraban por todos lados dando batalla y seguían creciendo y multiplicándose en número al grado que el gobierno mismo los consideraba una plaga. De hecho hay un escritor que ustedes quizás han escuchado por ahí, es Charles Dickens, que escribió la novela de Oliver Twist, y en esa novela se ve precisamente ese problema que estaba padeciendo el Reino Unido. La iglesia diseña un plan de outreach, de alcance, como pan y chocolate, de salir, de buscar a esos niños, de traerlos a la iglesia, de darles una educación en un oficio, de darles un alimento y procurar que de esa manera esos niños que se encontraban en la calle sin ningún futuro pudieran convertirse en una parte funcional de la sociedad. Al paso de los años, la escuela dominical se volvió parte de la iglesia, vino hacia el interior de la iglesia. 1800 años la iglesia funcionaba sin la escuela dominical. La pregunta es, ¿y cómo funcionaba antes? Bueno, la respuesta es sencillo. La familia permanecía reunida durante las reuniones de la iglesia y los niños formaban parte de cada servicio. Esa era la manera. De eso hay indicación en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Josué, en el capítulo 8, versículo 34. Después de haber conquistado varias ciudades, Josué habla en Josué capítulo 8, versículo 34, diciendo esto. Leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones que están en Deuteronomio, las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, hombres, mujeres, niños y extranjeros, todos los que moraban
estaban en esa congregación. Y hay más ejemplos en el Nuevo Testamento. El modelo principal de oración, el modelo principal de compostura en una reunión, el modelo principal de adoración, no van a ser los amiguitos de la escuela dominical, hermanos. El modelo principal de cómo deben comportarse en una reunión somos nosotros. Nosotros somos ese modelo. Las palabras de Deuteronomio que dice que repetirás a tus hijos cada una de esas palabras en la casa, en el camino, al acostarte y al levantarte, no son lo mismo que decir y llevarás a tus hijos a la escuela dominical para que sean entrenados en mi palabra. No tiene nada que ver. La escuela dominical vino muchísimo después de que se diera esta instrucción. El sistema de la escuela dominical tiene muchos puntos buenos, pero también tiene varios que son negativos. Y uno de ellos es que ha traído a la iglesia un desentendimiento de parte de los padres con respecto a sus hijos. Yo me incluyo. De hecho, voy a hacer un paréntesis. Varias de las cosas que voy a seguir comentando aquí aplican también para mí. Yo sé que varias de las cosas que pueda yo decir y comentar tienen un dedo que apuntan hacia mí primero. Y mi oración es que lo que predique, que lo que comparta con ustedes sea de bendición. No solo es un desentendimiento en las reuniones. Varios de los niños llegan a las clases, incluyo a los míos quizá, solitos. Así. Qué bueno, gracias a Dios llegan. Pero cuando van creciendo, algunos se escapan. Hay un desentendimiento en buena medida de parte de nosotros con respecto a nuestros hijos. Y eso no tiene que ver solamente con respecto a las reuniones, también tiene que ver con respecto a la enseñanza. Tengo casi ya 4 años enseñando en la escuela dominical y hermanos, nunca, de los nunca, algún papá se ha acercado conmigo para decirme, hermano, ¿de qué están hablando en la escuela dominical? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo participar en la enseñanza? Mucho menos me ha tocado, no sé si decir gracias a Dios o no, un papá que vaya y se meta a mi clase de escuela dominical. Ni una sola vez, ni uno. Hay un desentendimiento. La institución para preservar el evangelio no es la escuela dominical, no es la iglesia, es la familia. Les decía, vivimos en un tiempo en que la familia está bajo una gran depresión que la está fracturando y la está fragmentando. Los papás estamos metidos en nuestros trabajos, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Las mamás, varias han caído también en este fenómeno. Por diferentes causas, por diferentes motivos, se encuentran también en los trabajos. Los hijos también tienen sus propias actividades. Tienen el fútbol, tienen la gimnasia, tienen la natación, tienen el soccer y usted puede seguir con esa lista por ahí, la música y demás, y el grupo de los jóvenes, y en todo se encuentra todo el mundo metido menos con su familia. Y para rematar, hay algo que nos ha convertido tanto a padres e hijos en zombies: los teléfonos celulares, los tablets, la televisión. La iglesia tiene una función y es ayudarnos a las familias a afirmar el valor que tiene la familia, a afirmar su belleza y afirmar también su responsabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Y dónde lo va a hacer? ¿Cómo va a ayudar la iglesia a las familias a que haya más cohesión, a que haya ese trabajo de transmisión de las escrituras? Bueno, yo tengo un tip para ustedes, dándole un poquito de comercial al Ministerio de Casas de Oración. Un lugar donde usted puede ayudar a que su familia reciba, participe, aprenda de las escrituras son las casas de oración. Desde que yo llegué a las casas de oración, y yo creo que desde antes ha habido esa cierta dificultad de qué hacer con los niños. En cierto momento, decimos en México, me cayó el 20. Y pienso, y creo que me moriré en la raya de pensar,
que los niños deben estar en la reunión de la casa de oración. Voy a hablar más de eso en unos momentos más. ¿Por qué? Les decía hace unos momentos, el modelo de transmisión de cómo orar, de cómo leer, de cómo comportarnos, de cómo adorar, somos nosotros. ¿Cómo va a aprender uno de sus hijos español si usted no le habla español? No way, no va a aprender. ¿Cómo va a aprender su hijo a orar si nunca lo escucha orar? ¿Cómo va a aprender su hijo a dar gracias a Dios si nunca se le da una oportunidad? ¿Cómo va a aprender su hijo a leer las escrituras si nunca se le da ni siquiera un versículo? Ahora, sé que algunos de ustedes me pueden refutar y decir, bueno, yo he venido a recibir y no a cuidar a mis hijos. Déjeme decirle dos cosas al respecto. Número 1, Lucas capítulo 9, versículo 46, 47 y 48. Dice Jesús, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Los discípulos estaban en una disputa. ¿Quién es el mayor? Versículo 47, Lucas 9, versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Iglesia El Redentor, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién es el más grande en la iglesia del Redentor? ¿Quién es el más importante en la iglesia El Redentor? ¿Será el pastor que predica domingo a domingo? ¿Será el comité de finanzas que toma buena parte de las decisiones para nuestra iglesia? ¿Serán los diáconos, guardianes del orden aquí en la reunión? ¿Serán los hermanos de la cocina, que son los que permiten que no nos desmayemos saliendo los domingos a mediodía? La respuesta es no. Jesús dice que los más importantes son aquellos que permiten que los niños se acerquen a Él. Son aquellos que abren las puertas para que aquellos que tienen un corazón que anhelan al Señor lo puedan encontrar. Para que aquellos que están aún en oscuridad puedan ver luz. Jesús también dijo en Mateo 19, dejad que los niños vengan a mí. Pero yo vine a recibir, no a cuidar a mis hijos. Bueno, déjeme decirle una segunda cosa. Sé y entiendo, y me ha tocado ver y escuchar, que hay niños que lloran. Híjole, pero le retumba uno el oído. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Una, emitir juicio. Esa es la primera opción. Segunda opción es orar por ese niño, por ese pequeño. Si ellos hacen un torbellino de relajo aquí en esta reunión o en una reunión de casa de oración, nosotros podemos hacer una tormenta de oración por esos pequeños. También tenemos que aplicar el sentido común cristiano. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, emite un consejo. Está dirigido a los diáconos, pero obviamente no solamente para los diáconos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Con sentido común y consejo apostólico, el apóstol dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El consejo es para todos los padres. Es cierto, hay niños que cuesta trabajo, pero es nuestra responsabilidad, no solamente de los diáconos, de todos los padres, de mantener la disciplina con sus hijos.
Ahora, el apóstol Pablo implícitamente nos está diciendo lo siguiente: hay que subir las expectativas con nuestros hijos. No es posible que se nos haga imposible pedirle al niño que se esté 1 hora o 1 hora y media sentado escuchando, si varios de nuestros hijos se pueden aventar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y las que ustedes gusten enfrente de un televisor. Yo creo que estamos poniendo las expectativas aquí muy bajas y decirle, no, es que mi niño no puede estar 1 hora, se aloca y se pone. Suba la expectativa. Ahora, esto no van a hacer de la noche a la mañana, yo sé que va a costar, pero la Escritura dice que nosotros tenemos una responsabilidad y es gobernar bien nuestra casa, incluyendo a nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es el deber de los padres? Efesios 6, 4. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice la Escritura en la versión Dios habla hoy, Efesios 6, 4, que los padres no deben hacer enojar a sus hijos, sino más bien deben educarlos con disciplina y con la instrucción que quiere el Señor, que es el título de esa meditación, la instrucción que quiere el Señor. Los padres tienen 3 responsabilidades. Número 1, no provocar a ira a nuestros hijos. Ahora, eso no quiere decir que no debemos confrontar a nuestros hijos. Nuestro deber en muchas ocasiones debe ser simple y llano, marcarles el alto, decirles hasta aquí. Lo que ese versículo nos está diciendo es que debemos mantener un equilibrio, mantener una actitud de liderazgo entre la firmeza y también con la compasión. Segunda responsabilidad es también disciplinarlos. La Biblia nos enseña que el que no corrige a su hijo es porque no lo ama. Es nuestro deber hablar con ellos acerca de las consecuencias de sus actitudes, de las consecuencias de lo que ellos hacen. Yo le he compartido a mi hija una anécdota acerca de la disciplina de los padres. Una vez, tenía yo más o menos como unos 11 o 12 años, y esa es la edad, algunos empiezan antes y otros les dura más, en que los hijos se creen muy inteligentes y empezamos a rebatirle todo a nuestros papás. Y empezamos a decirle, no, te estás contradiciendo, no, es que eso tú no dijiste y tú dijiste aquello. Y así estaba yo un día, e íbamos caminando por la calle cerca de nuestra casa. Y yo recuerdo bien eso. A la distancia había una chica, hagan de cuenta, de aquí a la oficina de finanzas, más o menos por ahí. Había una señorita, 12 años. Y yo la vi, y creo que ya la había visto antes. Pero yo iba caminando con mi mamá y le iba llenando, decimos en México, el buche de piedritas. Le iba diciendo y aquí, y aquí, y allá. Yo creo que mi mamá no había visto a la chica, pero nosotros seguíamos caminando en esa dirección. Y yo al caminar con mi mamá, seguirle diciendo aquello y aquello y aquello, llegó un momento que mi mamá se volteó y casi enfrente de donde estaba la chica, me agarró de aquí y me hizo así. Enfrente. Creo que ya no la volví a ver a la chica, pero bueno, eso no es lo que importa. Lo que importa es que desde entonces, se me bajó lo bravo, se me bajó lo inteligente y me dejó claro mi mamá que lo inteligente no sirve para nada, que mejor hay que guardar humildad. Ese es nuestro trabajo de nuestros padres. Ahora, la tercera responsabilidad es educar a nuestros hijos con la instrucción que quiere el Señor. Y ahí es donde me voy a enfocar más. A mí, y yo creo que a ustedes, varios padres, nos duele en el corazón las actitudes que tienen varios de nuestros jóvenes con las cosas del Señor. Varios vienen a fuerzas aquí a la iglesia. Otros vienen por la vida social de la iglesia. Muchos no tocan ni por error las escrituras. Otros, que predique fulano o sutano, Dios, es la muerte. Y me ha tocado ver con pena, desde aquí y también desde ahí sentado con ustedes, jóvenes que se agachan y se meten, y yo digo, pues parecen raccoons o qué, ¿qué onda? Ahí están metidos. Y se la pueden aventar todo el servicio así. A mí me da pena ajena y también me duele en el corazón. En las casas de oración tenemos un problemilla, y es que algunos jovencillos,
y jóvenes adultos se esconden. Llegamos a la casa de oración y se van, se meten a sus cuartos algunos y ni porque ponemos galletas y café y pizza salen, ya no salen. Chicos también ¡fum!, vuelan al PlayStation. Y he platicado con varios hermanos de las casas de oración, tenemos que hacer un esfuerzo y jalarlos, y jalarlos, y jalarlos, porque ese es nuestro deber. Es muy fácil desentendernos de nuestros hijos, pero si tú piensas así, hermano, estás mal y estás desobedeciendo a nuestro Señor. Ahora, mucho depende de nosotros, pero lo más importante depende de Dios. La conversión de nuestros hijos no va a llegar por inercia, tenemos que predicarles el evangelio. La conversión, hermanos, no es una decisión. La conversión es un milagro de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26, ustedes los pueden leer, que Dios es el que concede que el pecador se arrepienta para que pueda conocer la verdad. Porque todos aquellos que no conocen la verdad, antes de conocer a Cristo, se encuentran bajo el lazo del diablo. Están cautivos a la voluntad de Él. Es un milagro el que nosotros tenemos que pedir a Dios que ocurra en la vida de nuestros hijos. Hagamos uso de todas las herramientas que están a nuestro alrededor, las casas de oración, los apps para aprender versículos, el catecismo de New City que algunos conocen para poder enseñarles doctrina a nuestros hijos. Se requiere de un esfuerzo intencional, sistemático, organizado, con objetivos y que se pueda evaluar. Ahora, cuando habla acerca de la predicación del evangelio, muchos de nosotros pensamos que se trata de dar buenos consejos a nuestros hijos. Yo, hermanos, los invito y los reto a que dejemos la predicación del evangelio de la moralidad. Si obedeces, entonces el Señor. No digas, no te pongas. Busquemos más bien la oportunidad de hablar con nuestros hijos acerca de lo que es el objetivo del evangelio. 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos, sea que bebamos, sea que comamos, sea que nos pongamos esto, que hagamos aquello, que hagamos todo para la gloria de nuestro Dios. Hablemos con nuestros hijos, hermanos, de los problemas que los aquejan, del noviazgo, del dinero, de las drogas, de los tatuajes, pero no lo hagamos con miedo, ni tampoco lo hagamos desde un nivel moralista, ni tampoco de un nivel legalista. Yo sé que varios de ustedes conocen el texto que está en Levítico acerca de los tatuajes y ustedes se pueden embarcar como con ese tema, como con cualquier otro con sus hijos, con que sí, que no, que sí es bueno, que sí es malo, y de ahí nunca vamos a salir. Y de ese tema hay varios, nunca vamos a salir. Ese es el nivel más bajo de la conversación, que si es bueno o que si es malo. Tenemos que subir a otro escalón al respecto de todos esos temas. Y ese nivel nos lo enseñan las Escrituras en Hebreos capítulo 12. Dice la Escritura, por tanto, nosotros también, creyentes, obviamente, si nuestro hijo no es creyente, pues esperemos otra cosa primero, un milagro de parte de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La pregunta con respecto a todos esos temas, escabrosos para algunos, que yo sé que algunos se me quedan viendo, no, y ahora ¿qué está pensando? Les aclaro, tengo buenos amigos que tienen todos esos problemas que comenté y los amo en el Señor. Pero el nivel de la pregunta no ¿es bueno? ¿Es malo? El nivel de la pregunta es ¿en qué te está ayudando eso para correr la carrera que tienes por delante? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a ayudar? Hazlo. ¿No te va a ayudar? What's the purpose? ¿Para qué? Estás en una carrera, cristiano, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
Hablemos, padres, de lo más importante, el Evangelio. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, yo sé también que hay varias versiones del Evangelio. Les voy a comentar dos. El Evangelio de la prosperidad. Dios bendecirá abundantemente con cosas materiales a aquellos que tengan la fe correcta. Aquellos que hablan de abundancia, yo creo que no han leído con atención lo que Jesús dice, que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y ahí quedémonos. El Evangelio terapéutico. Hay que ser mejores, hay que seguir adelante, hay que darle duro, hay que sacar nuestro potencial. Todo eso está muy bien, hermanos, pero eso no es el Evangelio. Asumimos aquí todos que todos sabemos qué es el Evangelio. Hace un año tuvimos un ejercicio en la escuela dominical, en una capacitación, y les preguntamos a los maestros de escuela dominical qué es el Evangelio, y en algún momento por aquí también lo compartí. Varias respuestas se dieron. Algunos, por ejemplo, dijeron: el Evangelio es una experiencia. Maestros de escuela dominical, una experiencia. Otros dijeron: es un estilo de vida. Otros dijeron: es una relación personal, una fe, un conjunto de creencias, un conjunto de guías morales. Es la enseñanza de Jesús, es un plan para mi vida, es una secuencia de pasos como las 4 leyes espirituales, es la buena noticia, es el perdón de Dios, y la lista sigue, sigue, sigue y sigue. Todas esas respuestas están relacionadas con lo que es el Evangelio, pero ninguna es el Evangelio. No es un estilo de vida, métase en la cabeza, el Evangelio no es un estilo de vida. No puede ser un estilo de vida porque la Escritura dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, Romanos 1. Es el poder de Dios, es el mensaje de Dios, es Cristo mismo. No puede ser un estilo de vida porque hay más personas allá afuera que tienen un mejor estilo de vida que nosotros cristianos, para vergüenza nuestra. ¿Qué es el Evangelio? La definición más amplia, bien empacadita, está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. ¿Qué es el Evangelio? Dice el apóstol: además os declaro, hermanos, el Evangelio, y aquí viene, va a unpack, lo va a empezar a sacar poco a poco. El Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y aquí viene: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio está aquí, hermanos. No es un estilo de vida, no es un conjunto de morales, es una realidad, es una verdad que está enfrente de nosotros. Aprendemos al menos 5 cosas en estos versículos. Primera, número 1, que el Evangelio es la verdad más importante del universo. Más que cualquier testimonio, más que cualquier exhortación, más que cualquier meditación, más que cualquier sermón, el Evangelio está por encima de eso. Por eso dice el apóstol en el versículo 1, que les predicó el Evangelio. Versículo 2. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente les ha dado a conocer esto. El apóstol Pablo, y ustedes lo pueden ver en el libro de los Hechos, cada vez que llegaba a una ciudad, predicaba él el Evangelio. ¿Por qué conocieron a los de Antioquía como cristianos? Porque predicaban el Evangelio. Revisen ese capítulo en Hechos. No es porque asistían al templo todos los días, era porque predicaban el Evangelio. Revisen Hechos. Número 2, el Evangelio es la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó. Número 3, el Evangelio es la verdad,
Es Cristo mismo, es una verdad que fue planificada por Dios conforme a las Escrituras. Dice en el versículo 3, conforme a las Escrituras. Verdad número 4. El Evangelio es la verdad que se recibe por medio de la fe, que depende solamente de Dios. Dice Efesios 2:8, que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esta fe no es de nosotros. Y quinta verdad, el Evangelio es la única verdad que nos puede dar paz para con Dios. Dios es santo. Nosotros somos pecadores sin esperanza antes de Cristo. Dios es justo. La ira de Dios se revela contra toda iniquidad e injusticia y solamente hay salvación en Dios que se disfruta a través de la fe en Cristo. Podemos resumir el Evangelio diciendo que Cristo es el mismo Evangelio. De ahí la seriedad de que prediquemos el Evangelio, de que prediquemos a Cristo muerto, crucificado por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Termino diciéndoles 3 razones, hermanos, porque es importante y crucial que transmitamos el Evangelio a nuestros hijos. Primero, para nosotros los creyentes, el Evangelio, arriba de cualquier otra circunstancia y enseñanza y libro y autor y predicador y todo lo que usted me diga, el Evangelio es la única verdad que nos revela cuál es el objetivo para el que nosotros fuimos creados, que es darle la gloria a Dios. Es el único mensaje que revela la profunda rebelión que hay en nuestro corazón y es el único mensaje que realmente necesitamos. Sobre cualquier terapia, sobre cualquier consejo, es la única verdad que seguirá transformando nuestros corazones para que le amemos y le obedezcamos. Salomón, en una ocasión, se los leo en Primera de Reyes capítulo 8, después de la inauguración del templo, un hombre que le pidió a Dios sabiduría sobre cualquier cosa, al inaugurar el templo, al finalizar, él hace la siguiente oración y dice: que esté Jehová Dios nuestro con nosotros, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Que Dios incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales Él mandó a nuestros padres. ¿Quieres que tu hijo obedezca? ¿Quieres que tu hijo no sea rebelde? Predícale el Evangelio. Dile: hijo, lo más grave que hay en tu vida no es tu desobediencia, es tu verdadera condición de rebelión hacia con Dios. El pecado no es desobediencia, el pecado es rechazar e ignorar a Dios. Y como consecuencia desobedecemos, mentimos, hurtamos. El Evangelio es rechazar a Jesucristo. El pecado es rechazar a Jesucristo. Disculpen. Verdad número 2 de 3 para terminar. Para aquellos que no son creyentes, incluidos muchos de nuestros hijos que están en la escuela dominical, esos pequeños angelitos, es la única verdad que les puede dar vida. Es la única verdad que puede iluminar sus corazones y puede transformar sus almas para vida eterna. No hay otra. Los podemos indoctrinar de todas las leyes, de todos los nos, de todo aquello que tú no debes hacer, pero el mandamiento es: predica el Evangelio. Nuestros hijos requieren de esa verdad que nosotros padres anhelamos que conozcan, más que cualquier otra profesión, que sean médicos, que sean ingenieros, que conozcan el Evangelio. Hace poco, y con esto termino, quedé convencido que después de la salvación para mis hijas, solo hay una cosa que quiero para ellas, y es que conozcan a un hombre que sea de Cristo. Es lo único. Ya de lo demás ya saldrá poco a poco, ya saldrá. Pero ¿de qué sirve que siendo de Cristo se casen con una persona que, como hicieron con el pueblo de Israel,
inclinen sus corazones a otros dioses. Clamemos, hermanos. No nos desentendamos de nuestros hijos. Prediquemos el Evangelio de Cristo, de que Él murió por nuestros pecados y que Él nos da vida en abundancia. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por este momento de meditación. Este momento, Señor, en el que reflexionamos acerca de esa responsabilidad que tenemos de predicar, Señor, a nuestros hijos de Cristo, de predicar a ellos que son pecadores, que hay rebelión en su corazón, que hay maldad en sus vidas y que solamente pueden esperar un milagro de parte tuya. Te suplico, Padre, que transformes esos corazones de nuestros hijos allá en la escuela dominical, algunos entre nosotros aquí, de jóvenes igual, que demuestran una indiferencia hacia el Evangelio. Te suplico que la luz de Cristo alumbre sus corazones. Ayúdanos, Señor, como dice Salomón, inclina nuestros corazones, Padre, para que te busquemos, para que te anhelemos, para que cumplamos con esta responsabilidad. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos orando, iglesia. Padre, gracias por ese consejo, Dios. Gracias, te pedimos para que todo lo que recibimos en esta hora, Padre, podamos ponerlo en práctica. Danos la sabiduría, dice la palabra que el que esté falto de sabiduría que la pida. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser más como tú. El modelo a seguir eres tú, Señor. Un Padre de amor, un Padre que disciplina. Y por eso te pedimos, Señor, que nos des todo lo necesario, todas las herramientas. Que todo lo que dice tu palabra lo podamos atesorar y poner en práctica cuando llegue el tiempo. Así, Señor, queremos orar. Tenemos una lista grande de hermanos que están padeciendo enfermedades. Y no queremos irnos, Señor, sin mencionarlos. Queremos orar, Padre bendito, por la vida del hermano Arturo Asomosa, su recuperación. Por el hermano Héctor Chacón. Padre, que su brazo pueda quedar bien. Por la salud de la hermana Ivonne Canales. Por esa diálisis que le están haciendo. Por la hermana Mercedes Campos. Por nuestro hermano Rolf, por Karen Hernández, Señor, por ese trasplante. Te pedimos de corazón, Señor, que todo salga bien con el nuevo donante. Oramos por la hermana Esther Santillana, que también pues le hicieron un trasplante de riñón. Oramos por nuestra hermana Nora de Ríos, por su recuperación de su pie. Por nuestro hermano Jorge García, Señor, que ha estado bastante delicado de salud. Así oramos por la vida de nuestro hermano e hijo de nuestro hermano Marcos Campos. Te pedimos, Señor, que pueda estar mejor de salud, Señor. Que ese medicamento pueda hacer efecto. Que esas piedritas, Señor, puedan desaparecer de su cuerpo. Oramos por los hermanos que en este momento están clamando por una enfermedad, por un malestar, por artritis deformativa, por migraña, por lo que sea, Señor, los que están allá en sus hogares, a través de las redes sociales. Padre, ten misericordia. Como iglesia oramos e intercedemos los unos por los otros, sabiendo, Señor, que tú eres el único que nos puede ayudar. Que así como creaste el universo, todo lo que podemos ver, palpar, así tú puedes crear, Señor, nuevamente la sanidad, esas neuronas. Padre, oro por el embarazo de mi esposa también, Señor, por ese bebé que viene en camino. Los médicos pueden decir una cosa, pero tú tienes la última palabra, Señor, y confiamos en ti. Y sabemos, Señor, que tú eres el único que puede restaurar hogares.
Señor, tomamos una decisión y esa decisión era para toda la vida. Como sabemos, Padre, que tú eres el único dador de milagros, ahora queremos orar por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, aquellos que no le han recibido. El Señor te ha estado buscando desde hace mucho. No le des la espalda al Señor. Si usted no le ha recibido como Salvador personal, este es el día. Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tus hijos, pero para eso necesitas recibirle como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en esta hora que no le ha recibido como Señor y Salvador? Póngase de pie. Este es el momento donde los diáconos están pasando cerca de usted para hacerle la mejor invitación, que usted reciba a Cristo. Póngase de pie. Permita que Jesús gobierne su vida. Permita que Dios guíe su vida a través del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Gracias por todos los consejos. Bendice la vida del hermano Enrique. Bendice su familia. Bendice el ministerio que tú le has permitido llevar. Te pedimos, oh Dios, que traigas con bien a nuestro pastor, que pueda estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ver hecho una realidad el sueño, el proyecto Pro Templo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a salir adelante con todas las actividades que están en este fin de semana. Las casas de oración, Jóvenes Unidos, el día de la familia, el sábado y así el domingo, estar en tus atrios nuevamente. Padre, llévanos con bien y guárdanos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia. Nos vemos el día sábado en el parque. Hermanos, hay comidita. Mire, los jóvenes adultos han preparado unos ricos platos. Por favor, colabore al Ministerio de Jóvenes. Que Dios me los bendiga a todos. Tengan buenas noches.